alfa. ¿Lo vamos a ver de nuevo? Me dio un WhatsApp ahí. Fui yo. Ya. No, es que era muy importante. Lo más importante que le voy a decir. Esa es. Es que era de mi 10%. Que me dice que tengo una demanda por un carro chico perdido por ahí. Ya. Le den más. Entonces, los carbohidratos, ¿cierto? Son los polisacáridos en realidad, ¿cierto? Son polímeros formados por unidades básicas llamadas monómeros. Entre ellos tenemos la glucosa, ¿ya? O tenemos, ¿cierto?, también la ribosa o la ribosa, ¿ya? Entonces vemos que los azúcares, ¿cierto?, tenían muchas funciones, ¿ya? Principalmente de reserva alimenticia, como el glucagón, ¿cierto?, y el almidón, de reserva estructural, como la quitina y la celulosa, ¿cierto? Eran intermediarios de procesos como la fotosíntesis y la respiración celular, ¿ya? En fin, tienen una enorme función biológica. Y aquí yo les mostré, ¿cierto?, estos insectos, ¿cierto?, cajaivita, porque entre ellos, que tienen en común, que su exoesqueleto está formado por un azúcar, lo cual llama mucho la atención, ¿cierto? Un azúcar. Y aquí le mostré esto porque nuestro ADN, material genético, también tiene azúcar, el ARN y el ADN, ¿ya? Nuestro material genético también tiene azúcar, unidades monoméricas, ¿cierto?, de azúcares. Entonces, los azúcares se clasificaban según el grupo que tienen, ¿cierto?, como yo o aldosas, y como co o cetosas, ¿ya? Dependiendo, ¿ya? Y acá tenemos que, por el caso de las fructosas, ¿cierto?, dependiendo de la posición de este OH, por ejemplo, si era D o era L. Y ustedes vieron la materia segundo medio, ¿cierto? DL era cuando se desviaba la luz, ¿cierto?, polarizada en la molécula hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, también se podía evaluar de acuerdo a las cantidades de monómeros que tiene, monosacáridos, disacáridos, oli y polisacáridos, que son los que nos interesan. Y analizando los polisacáridos tenemos que analizar el monómero. El monómero, obviamente, es una molécula que tiene propiedades distintas al polímero, ¿ya? El caso de la glucosa, ¿cierto? La glucosa es una de nuestras principales fuentes de energía y también se presenta en los isómeros de alfa y beta, o D e I también hay, ¿cierto? Y para los químicos, ¿cierto?, una glucosa más dulce que la otra, ¿ya? Y vemos que la glucosa, ¿cierto?, es una aldosa, ¿ya?, de 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, ¿ya?, que depende de la posición de este OH, va a ser posición alfa y beta, y lo cual es muy importante porque la posición, digamos, de cierto grupo funcional, lo mismo va a ocurrir en los polímeros de proteína, da, digamos, la estructura del polisacárido, ¿ya? Depende cómo se una, va a ser la estructura del polisacárido, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la glucosa, ¿cierto?, una posición alfa, o sea, del glucógeno, una posición alfa, ¿cierto?, lo cual determina, ¿cierto?, ciertas características. Después hablamos de lo que era el almidón, ¿cierto? El almidón son todas unidades, ¿cierto?, de glucosa, ¿ya? Se están ahí juntos en posición alfa, ¿ya? Y la celulosa, ¿cierto?, a diferencia del otro, es en posición beta. Entonces, esa posición, digamos, determina que tengan propiedades distintas, ¿cierto? Uno es un alimento y otro es una estructura molecular digamos, que rodea la célula, que en el caso forma la pared de las células vegetales. Y después también se obtiene como producto elaborado el papel, ¿ya? Y el almidón, ¿cierto?, obviamente es un nutriente de almacenamiento, ¿ya? Y en el caso de la quitina, ¿cierto?, ya vemos que es un poco más compleja, ¿cierto?, el polisacárido, o sea, y que tiene incluso nitrógeno. Si ustedes se dan cuenta ahí, hasta ahí, ¿cierto?, tenemos la unidad digamos, de la glucosa, pero tiene además nitrógeno, ¿ya? Y obviamente esto le da la presencia de este grupo le da una estructura, ¿cierto?, mucho más rígida y protectora, ¿ah? Imagínense nomás la caparazón de las jaivas, ¿cierto?, ¿ya?, o de los crustáceos, que es bastante dura y protectora, ¿ya? En el caso de los insectos también es bastante duro y protector, la hormiga, los grillos, todos tienen esa caparazón. Y es simplemente porque además, ¿cierto?, del monómero tiene, ¿cierto?, en su molécula tiene esta función nitrógeno, ¿ya?, que viene de las aminas,
Y ahí quedamos, ¿cierto?, con respecto a los azúcares. Después, en la guía pasada, yo les mandé una que tenía que ver con los aminoácidos. Fue la guía de la semana pasada. Y alcanzamos a ver algo, ¿cierto?, antes de terminar la guía de los azúcares. Bien, los aminoácidos. La unidad es las proteínas. Los aminoácidos, ¿cierto?, son las unidades monoméricas de las proteínas, ¿ya? Y está formado por los siguientes grupos funcionales: un amino, el carboxilo, un radical variable, ¿ya? Y el átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, una amina, ¿cierto? O sea, un aminoácido se puede escribir de esta forma, de estructura desarrollada o estructura condensada, ¿no? De esta forma, ¿cierto? Incluso acá podemos ver, ¿cierto?, que el grupo amino, ¿cierto?, tiene, por ejemplo, ese grupo, ¿ya? Ahí está el grupo carboxilo, ¿ya? Carboxilo. Está aquí, sería ese hidrógeno, y ha reemplazado un hidrógeno por el grupo metilo. ¿Ustedes se acuerdan de esos nombres, cierto? Metilo, hidroxilo, ¿ah? Porque lo vamos a seguir usando. Ya después tenemos, ¿cierto? Acá tenemos ya un aminoácido mucho más estructurado, ¿cierto? Está el carboxilo, ahí está el amino, el hidrógeno. Entonces, este sería R. Esto que está mostrando aquí sería el radical que tiene el aminoácido. ¿Ya? Este es un radical mucho más estructurado. Este es un radical simple. ¿Ya? Este es un radical mucho más simple, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos, ¿cierto?, en el fondo 3 tipos de aminoácidos. Entonces se puede anotar así como se puede anotar de esa forma también. Ya usted tiene que saber identificar cuál es el carbono central, ¿cierto? Y este carbono central, que tiene el grupo amino, tiene el hidrógeno, tiene el radical y tiene el grupo carboxilo. ¿Ya? Pues bien, características de los aminoácidos. En primer lugar, los aminoácidos forman parte de nuestro organismo en múltiples estructuras, partiendo por la membrana celular, ¿ya? Y están formando ahí las proteínas de membrana, que son muy importantes, por ejemplo, para la identificación misma de la membrana, ¿ya? Y para que no venga ningún glóbulo blanco y se la coma, o la célula, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como estructura molecular, en el fondo realizan sobre la membrana celular un mapa químico, para que diga que esa célula presenta en su membrana esas características. Y en este papel importante lo tienen, ¿cierto?, y cumplen su función los aminoácidos que forman parte de la estructura proteica. Pues bien, ¿cierto?, identificando, ¿cierto?, el aminoácido, también podemos decir, ¿cierto?, el comportamiento que tienen estos aminoácidos depende en relación con el agua. El aminoácido, como el nombre lo indica, es un comportamiento que tiene que ver, ¿cierto?, con la teoría de Lowry-Bronsted, en cuanto a que si se comporta como ácido o se comporta como base, ¿ya? Dependiendo, ¿cierto?, de las circunstancias, ¿ya?, los aminoácidos también cumplen una función que tiene que ver con la regulación del medio, de la homeostasis del organismo, ¿ya?, por así decirlo. Entonces, recuerden ustedes, por ejemplo, que en la sangre la acidez no debe sobrepasar los límites de 7.35 a 7.45. Cualquier nivel alto o bajo va a producir una alcalosis o una acidosis, lo cual puede acarrear, ¿cierto?, incluso la muerte de la persona, ¿ya? Por ejemplo, si un individuo corre, ¿cierto?, y sigue reteniendo CO2 en su sangre, se le convierte en ácido, y obviamente para que ese ácido no le afecte, ¿ya?, actúan las proteínas, y mediante el concepto de amortiguadores, que ya lo vimos, ¿cierto?, un amortiguador va a neutralizar el efecto que tiene, ¿cierto?, este ácido en la sangre, el ácido carbónico, y van a tomar, ¿cierto?, los protones del ácido carbónico y los van a neutralizar, actuando, ¿cierto?, como una solución tampón o reguladora. Por ejemplo, ¿qué observamos acá? En primer lugar, ¿cierto?, los aminoácidos tienen un punto isoeléctrico donde la carga neta es cero, ¿ya? ¿Y por qué? Usted ve, el grupo carboxilo ha perdido un hidrógeno, al perder el hidrógeno quedó negativo, ¿ya? Y el grupo amino ha ganado un hidrógeno, quedó positivo, ¿ya?
En presencia de agua, ¿cierto? De agua, el agua, ¿cierto? Actúa como una base de protonte, toma el protón y se convierte en el ion amonio, no, perdón, en el ion hidronio, y acá tenemos, ¿cierto? Entonces un anión o un comportamiento de un aminoácido como una base, perdón, como un ácido de Bronte. Base de Bronte, ácido de Bronte, base de Bronte. ¿Ya? Entonces tiene un comportamiento ácido-base dependiendo de las circunstancias. En este caso acá, ¿cierto? El mismo comportamiento ustedes pueden observar que es el mismo aminoácido, ¿ya? Pero el comportamiento ahora va a ser distinto. Se va a comportar, ¿cierto?, como una base, ¿ya? Y va a recuperar el hidrógeno del carboxilo, ¿ya? Aquí la carga no ha cambiado y obviamente el agua le ha cedido el protón y se ha transformado en hidroxilo, ¿ya? Es decir, aquí actúa, ¿cierto?, como una base y aquí actúa como un ácido, cediendo el protón. Y acá lo acepta. Por lo tanto, las proteínas en nuestro organismo tienen una importancia, pero muy, muy especial, ¿cierto? Debido a que tienen que mantener este nivel, digamos, de acidez en nuestro cuerpo, ¿ya? Aquí lo que yo indicaba, si el aminoácido presenta una carga neta cero, significa que ha alcanzado su punto isoiónico, como en este caso. Aquí obviamente ya no está en su punto isoiónico porque hay obviamente un desnivel de carga. Aquí, ¿cierto?, estaría como anión, ¿ya? Y aquí estaría como catión. Ahí está mal el concepto, ahí estaría como catión. Pues bien, analicemos algunos aminoácidos de esta lista que les di. Recuerden que se conocen 64. Muchos de ellos, ¿cierto?, se consideran aminoácidos, aquí, aminoácidos esenciales, ¿ya? Los aminoácidos esenciales obviamente son aquellos aminoácidos que el cuerpo no los puede elaborar, no los fabrica. Por lo tanto, los debe consumir en la dieta, es decir, consumir, por ejemplo, carnes, ¿ya? Y aquí es donde tienen problemas los veganos, ¿cierto?, que no consumen ninguna carne ni derivado animal porque tienen un déficit, digamos, de aminoácidos muy importante. Dicen, ellos consumen, digamos, de otros vegetales, pero no son los mismos aminoácidos, ¿ya? Porque hay aminoácidos exclusivos que están en la carne animal, ¿cierto? Marisco, leche, queso, huevo. Un vegano no come eso, ¿ya? Pero sí, hay algunos que eso también se pueden obtener, digamos, de las legumbres, arroz, maíz, ¿cierto? Pero no estamos hablando de unos 16 aminoácidos esenciales, y no todos están en el electrón, ¿ya? Bueno, aquí tenemos algunos, por ejemplo, la aspirina, isoleucina, metionina, fenilalanina, es muy importante, el triptófano, la valina, son todos aminoácidos muy, muy importantes. Y si analizamos la estructura, por ejemplo, de este aminoácido, mira, acá tiene un grupo fenilo, ¿ya? Tiene un anillo aromático, un grupo bencénico, ¿ya? La isoleucina, miren, tiene todo este complejo molecular de hidrocarbonado, ¿ya? Incluso algunos tienen azufre, como este que está acá, ¿ya? De ahí cuando uno consume muchos porotos o consume carne, después los efectos gaseosos son bastante poderosos, justamente porque se forma ácido sulfídrico, ¿ya? Miren, este tiene dos anillos, uno de 6 y uno de 5 carbonos, el triptófano, muy importante, ¿cierto?, para formar, por ejemplo, hormonas en nuestro organismo, ¿ya? Este es más simple, ¿cierto? Tiene solamente el grupo metilo, ¿ya? Acá, estos de ácido base, digamos, es el comportamiento que tienen, digamos, como sustancia química. Este que tiene, miren, este es un doble aminoácido, ¿ya? La arginina. Este tiene dos grupos carboxilo. Es decir, tenemos una variedad, también tiene azufre, una variedad enorme de aminoácidos, ¿cierto?, y de estructura bastante compleja, las cuales ya han sido dilucidadas, ¿cierto?, por los científicos. Aquí tenemos uno muy simple, bastante complejo, con 2 hidrógenos, la glicina, ¿ya? Si usted compra todos esos alimentos nutricionales que usan los físicos culturistas, tienen todas estas proteínas, ¿eh? Todas estas proteínas, ¿cierto?, que el cuerpo organismo necesita, obviamente, porque un físico culturista tiene que formar músculos, ¿cierto? Y para eso, ¿cierto?,
tienen que fomentar la formación de actina y miosina, que son las proteínas que constituyen los músculos. Obviamente, por ejemplo, tenemos el puro caso de que Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? Te conté, ¿no? Que se mandaba todos los días, cuando era ya fisicoculturista neto, una bandeja de huevo al desayuno. Y se lo mandaba a la chilena, no, puro limoncito, huevo a la otra. Bueno, porque el requerimiento proteico era enorme. Pues bien, cosas de los aminoácidos, o en general de las proteínas. Por ejemplo, se disuelven en agua, ¿ya? Son solubles en agua, obviamente están disueltas en el plasma. Tienen una temperatura, ambientes que pueden ser sólidos, pero sí, por sobre 200 grados se coagulan, ¿ya? Solidifican cuando se calientan. Por ejemplo, lo que le pasa a la clara de huevo. La clara de huevo tiene la proteína albúmina, que es un nutriente, digamos, y esa proteína, al colocarla con agua caliente o con alcohol o con otro elemento, ¿cierto? Disolvente, se coagula. La coagulación es el rompimiento de los enlaces de las proteínas y que permite la solidificación, digamos, de los aminoácidos. ¿Ya? ¿Cómo se unen los aminoácidos? Los aminoácidos se unen mediante un enlace peptídico de péptido. ¿Cómo ocurre este enlace? Acá yo les mostré dos aminoácidos, ¿cierto? ¿Cómo ocurrirá esta unión? Pues bien, el grupo hidroxilo del carboxilo se une al hidrógeno de la amina. Y eso, ¿cierto?, va a formar un enlace, ¿cierto?, porque este protón se va y el hidroxilo se lleva incluso todo el enlace, pero quedan los dos electrones del nitrógeno que va a servir para formar este enlace. Por lo tanto, estos electrones que están aquí los aportó el hidrógeno, ¿ya? Aportó el hidrógeno. Entonces, este enlace CONH es el famoso enlace peptídico que permite unir las proteínas. Como ustedes pueden ver, se ha liberado una molécula de agua. Al igual que lo que ocurre, ¿cierto?, en los azúcares. Cuando se forman los polisacáridos, ¿cierto?, se libera una molécula de agua. Por lo tanto, si yo tengo 4 enlaces peptídicos, ¿cuántas moléculas de agua formaría? Si se unen 4 aminoácidos, ¿cuántas moléculas de agua se forman? Serán 3. 3, ¿cierto? Si yo junto 2, formo 1. Si junto 3, libero 2 moléculas de agua. Si junto 4 aminoácidos, voy a liberar 3 moléculas de agua. ¿Ya? Pero que quede claro, ese es el carboxilo y el amino. Creo que había una pregunta en la tarea de eso. Bien, muchachos. Ahora yo les voy a hacer una evaluación, tal como les dije que iba a hacer la otro día. Esta es una evaluación formativa, ¿sí? No se preocupen, ya nota. Es para ver cuántos recuerdan, ¿ya? Para ver cuántos recuerdan, digamos, en relación a los temas que estamos viendo, porque también hay que ir avanzando. Recuerden que algunos van a dar la PSU de ciencia, o sea, la PDT se llama transición de ciencia, hasta segundo medio. La materia es hasta segundo medio o tercero medio, no me acuerdo. ¿Tercero medio? Tercero medio. ¿Ya? Eso es para plan electivo, creo, y plan común hasta segundo medio. Voy a compartir esta pequeña evaluación. Entonces, ¿lo ven ahí o no? ¿Lo están viendo? Sí, teacher. Ya. Entonces, quiero que ustedes lean esta pregunta, se la voy a agrandar, ¿cierto?, para que la vean mejor. Ya, ahí la puse. Anoten en su cuaderno o piensen cuál sería la respuesta. ¿Y qué hacemos, teacher? Respóndelo. Por el... No, quiero que piensen la respuesta y yo le pregunto y alguien que me diga la respuesta. Ok. ¿Cómo se llama el azúcar del ARN? Pentosa. Ribosa. Ya. ¿Qué tipo de azúcar es? ¿Triosa? ¿Tetrosa? ¿hexosa? Desoxirribosa. Pentosa. Pentosa. ARN. Es una ribosa. ¿Cuántos carbonos tiene la ribosa en el fondo? 5. Aquí hay dos preguntas en una. Primero que nada, te está preguntando cómo se llama el azúcar de la ribosa.
Rugoso. O sea, el del ARN, ribosa. O sea, ya tenéis que saber eso. Segundo, ¿y cuántos carbonos tiene la ribosa? Son dos preguntas, no. O sea que esta pregunta es de un grado bastante complejo, ¿no? Bastante elevado. Requiere saber dos cosas al mismo tiempo. Ya, ¿cuántos carbonos cree usted que tiene esa ribosa? 5. ¿Quién dijo eso? Yo. Identifíquese porque no veo ningún nombre. Zapata. Zapata, muy bien, señor. Es una pentosa. La ARN tiene una pentosa, penta, 5 carbonos. Punto para Zapata. Pregunta 2. Ahí voy a ver la pregunta. Polímero inorgánico. Primera clase, tipo de polímeros. La mayoría es orgánico. ¿Cuál es inorgánico? Silicona. ¿Quién dijo eso? Astrito. Muy bien, silicona. ¿Cuál es el elemento principal de la silicona? No tengo idea, teacher. Silicio, pues señor, el nombre lo dice. Silicio. ¿Usted utiliza silicona? No. ¿No ha puesto nunca un vidrio con silicona o pegado algo con silicona? ¿O en el auto no lo saca vidrio con silicona? La he usado, pero ahora no. Ya. ¿No se ha inyectado en los labios? No. Ya, bueno. ¿Tienes que se inyectaba eso? Ahora gracias, ¿no? Se inyectaba en esa parte. Bien. ¿Qué tienen en común la celulosa y el almidón? ¿Qué tienen en común la celulosa y el almidón? Vamos por partes. ¿Sí o no? ¿Son polímeros naturales? Sí. 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 ¿Tienen de monómero la glucosa? Sí. 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 ¿Son homopolímeros? ¿Qué significa homopolímero? Que son mismos. Que tienen mismo Que tienen el mismo polímero. Que son polímeros iguales. Que tienen el mismo monómero. ¿Cuál? El monómero glucosa. ¿Alternativa? Todas. Correcto. También, bien, yo sé que también nos lo apunta. Ya, esta pregunta. Los polímeros que al presionarlos se deforman y recuperan nuevamente su forma se llaman Elastómero. D. elastómero. Correcto. ¿Quién dijo D? Yo dije D, pero alguien lo dijo antes que yo. Dije las ¿Daniela dijo elastómero usted? Catalina. ¿Catalina? Ya, muy bien, está muy bien. Ya, esa. Con respecto a los polisacáridos, mira, recién lo acabamos de ver. ¿Cuál no corresponde? Cuando dice polisacárido estamos hablando en general, no solamente de algo específico. En general, ¿cuál no corresponde? ¿Será la E? La D. La D. ¿Quién dijo E? Yo, Castro. Castro, ya, se equivocó Castro. ¿Es la D, entonces? ¿Cómo dicen los cabros? Pero obvio, mira, fíjate, peptídicos que son de proteína, ¿no? ¿Qué tienen que ver con los polisacáridos? Nada. No sé, con los... Entonces, muy bien, peptídicos. Pero veamos si es verdad, porque podría haber otras, porque me equivoqué con la pregunta, ¿qué sé yo? ¿Son de reserva de sustancias nutritivas? Sí. Por ejemplo, glucógeno. Su monómero son monosacáridos, obviamente. ¿Pueden ser naturales, vegetales, animales? Sí. Entonces, esa es la que no corresponde. Veamos otra aquí. A ver, acá tenemos esta que está aquí. Ya. De todos estos nombres que están aquí, ¿cuáles son monómeros? Pues estas son preguntas PSU, ¿eh? Eso lo había querido decir, pero... La D. A ver. ¿Cuáles de los siguientes son monómeros? ¿Los aminoácidos son monómeros? Sí. ¿De qué sustancia polimérica? Proteína. Muy bien. ¿Los polipéptidos son monómeros? No. Son polímeros. ¿El almidón es un Tampoco. monómero? Ya. ¿La glucosa es un monómero o polímero?
Monómero. Ya. Alternativa 1 y 4. Ahí está. Una seca la cata. Sí. Parece que viene estudiadita. Acá. Todos los días, Cristo. Excelente. Esto es una preparación para... ¿Cuándo es la prueba? ¿Para enero? ¿Enero la prueba? Ya. El enlace que une los aminoácidos se denomina y se desprende una molécula de... Fácil, lo acabamos de ver. La B. Peptídico y se desprende... Carboxila. No, ¿quién dijo eso? Vale, ahí, segunda parte. Ya. ¿Cuál? ¿Esa? Sí. ¿Están seguros? ¿Alguien dice que no? Sí. ¿Ya todos dicen que sí? Ya. Ustedes la web del pueblo. Veamos. El enlace que une los aminoácidos se llama peptídico y se libera una molécula de agua. Correcta. Bien. Es una de la materia pasada. El isopreno tratado con azufre y bajo ciertas condiciones constituye el Látex sintético. látex sintético. ¿Están de acuerdo? No, caucho vulcanizado, perdón. Caucho vulcanizado. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, correcto. Látex sintético significa que es un látex formado en laboratorio, netamente en laboratorio. No. Y la única diferencia entre el caucho natural y el caucho vulcanizado es el tratamiento con azufre. Por lo tanto, esta es también una pregunta de la saqué la PSU. Ya estamos a nivel de PSU, ya, o sea, que me sacó la PSU. PDT. Bien. Siguiendo el mismo tema, y yo incluso les mostré un video, ¿cierto? De dónde sacan el caucho natural. Creo que es la B. La B, teacher. La B. Es la B.